Vez que tienes tu archivo abierto, vas a utilizar el documento donde están las indicaciones para elaborar tus gráficos. Entonces, vemos que tenemos nuestra hoja de cálculo con los datos de un negocio que se llamaba Macrovideocentro, el cual rentaba películas. Y aquí vemos que hay una columna que tiene clave y esto son pues los datos o claves de los socios de ese negocio. Tenemos una columna de tarjeta que indicaba qué tipo de socio era, si era oro o era plata. Se supone que tenían distintas eh, pues preferencias, ¿no? O beneficios. Luego tenemos la columna de las películas que se rentaron en un mes, digamos. Estaban clasificadas por categoría de terror, comedia, acción, aventura. Hay una fila en la parte inferior donde se visualiza la sumatoria de cada columna de las categorías terror, comedia, acción y aventura. Una columna que suma cuántas películas rentó cada socio en el mes. Luego una columna que calcula el subtotal y otra que calcula el descuento y otra que calcula el total. Y arriba pues simplemente tenemos unos datos que refieren al costo que se cobraba por la renta de cada película. En las columnas de subtotal, descuento y total, pues también tenemos fórmulas que ustedes posteriormente las pueden analizar, pero que para efectos de esta práctica, pues resulta irrelevante. A nosotros, ¿qué nos interesa? Nos interesan las instrucciones que tenemos sobre los gráficos. Y aquí pues tenemos, primero que nada, una muestra del gráfico y aquí abajo nos indica qué tipo de gráfico es el que se va a elaborar, con qué datos se va a elaborar y luego el título del gráfico y de los ejes, tanto el eje de categorías horizontal como el eje de valores vertical. Y posteriormente la ubicación de la leyenda. ¿Qué es la leyenda? Pues esos códigos de colores que nos indican a qué series de valores corresponden esos datos. Lo primero que vamos a hacer, de acuerdo al video de orientación sobre cómo crear gráficas, es seleccionar los datos. El rango se indica que es discontinuo. ¿Eso qué significa? Que los datos no se encuentran todos juntos. Por ejemplo, aquí se dice que se seleccione de la A11 a la A18 y que también se seleccione los datos de la C11 a la F18. Vamos por partes. Lo primero que haremos será seleccionar de la A11 a la A18 utilizando el mouse. Una vez que hicimos eso, utilizamos la tecla control. Tenemos dos teclas control en nuestro teclado, del lado izquierdo y del lado derecho. No importa cuál uses, funciona igual. Entonces, ya que seleccionaste el primer rango, ahora mantén presionada la tecla control y no la sueltes, mientras con el mouse seleccionas el otro rango, en este caso que va de la C11 a la F18. Una vez que hiciste esto, sueltas la tecla y listo. Si te equivocaste porque seleccionaste una celda que no correspondía, no hay problema, puedes volver a empezar. Recuerda, selecciona el primer rango. ¿Esto dónde se indica? Pues acá en las instrucciones, el primer rango va de la A11 a la A18. Mantienes presionado control y seleccionas el siguiente rango que va de la C11 a la F18. Sueltas el mouse, sueltas tu teclado y ahora sí vas a insertar la gráfica. Para esto te vas a la pestaña Insertar y aquí vas a encontrar las herramientas de gráficos y buscas un gráfico de columnas y posteriormente vas a ver las opciones o variantes de este tipo de gráfico. Aquí este gráfico se indica que debe ser de columna apilada. Notarás que te aparece una descripción y cuándo utilizar el gráfico que vas a seleccionar. Aquí tenemos el de columna apilada y una vez que hicimos eso, ya generamos nuestro gráfico
que podemos colocar en otra parte dentro de nuestra hoja de cálculo. En este caso lo coloco aquí abajo, le puedo cambiar el tamaño y posteriormente modificar algunas cosas, como que, por ejemplo, acá se indica que el título del gráfico sea Macro Video Centro, pero resulta que aquí solo aparece título del gráfico. ¿Qué voy a hacer? Con el botón secundario selecciono este objeto, que es el título del gráfico, y selecciono editar texto. Aquí borro lo que tiene escrito y escribo lo que se sugiere, que en este caso es la palabra macro videocentro en mayúsculas. Termino dando clic en aceptar. ¿Qué otra cosa me falta? El título del eje de categorías. Recordemos que el eje de categorías es el que está en la parte inferior, es el eje horizontal. Para poder modificar esto, vemos que al seleccionar, de hecho, el objeto de gráfico, acá se activa una pestaña que dice gráfico. Esto para que puedan modificar estos elementos del gráfico. Me voy a etiquetas y selecciono títulos del eje y el título que voy a modificar es el título horizontal. Y acá tengo la opción para editar el título del eje horizontal. Escribo, en este caso el título es claves de socios y bueno, como ya lo había practicado antes, pues ya me hace la sugerencia. ¿Sí? Ya estará de mí que seleccione lo que ya había escrito anteriormente y si no, pues lo escribo completo. Termino dándole a aceptar y esto me aparece acá abajo, como corresponde, y voy observando que mi gráfico se parece a la muestra, se parece obviamente a lo que estoy haciendo. Después tengo que escribir un título para el eje de valores, que sería la cantidad de películas. Entonces voy otra vez acá a donde dice etiquetas, voy a títulos del eje y ahora selecciono el eje vertical, editar el título del eje vertical y ahora escribo cantidad de películas. Y bueno, como ya lo había escrito anteriormente, pues ya me lo sugiere. De hecho, podría seleccionarlo de la lista o simplemente usar el tabulador. Pero bueno, ya que tengo el título, le doy a aceptar y acá me aparece en este lado el eje, en el lado del eje vertical o el eje de valores. Finalmente me indica que la leyenda debe estar en la parte derecha. La leyenda pues es ese código de colores para indicar pues los puntos de datos de cada serie de valores. Tendríamos 4 series, una para cada categoría de película. Entonces, para ubicar ese elemento en la parte derecha, me voy a etiquetas nuevamente y busco leyenda y acá voy a elegir mostrar leyenda a la derecha. Vemos que cambia automáticamente, observo que mi gráfico es como está en la muestra y termino aquí con este gráfico.